Bueno, entonces con esta proyección de el film de Beckett de 1965, vamos a dar inicio a esta clase, la cuarta, dentro del proceso que llevamos de lectura del Antiedipo, capitalismo y esquizofrenia. Bueno, antes de dar paso al tema central de la clase de hoy, que son las síntesis sensibles y pasivas de la producción real de deseo, eh, no sé si de pronto el corto de Beckett eh, les antoja decir algo. Obviamente Samuel Beckett es uno de los artistas que son tomados por Deleuze y Guattari dentro del Antiedipo como una especie de ilustración o de inspiración más bien sobre lo que es un pensamiento eh, esquizo. Bien, los personajes de Beckett para Deleuze y Guattari son una muy buena ilustración de este viajero, de este vagabundo esquizo. En ese orden de ideas, ¿hay algo que les pudiera provocar el corto? Yo simplemente, como para iniciar el debate, quiero como resaltar el hecho de que mi interpretación del corto es que lo que Becker nos muestra es un esquizo, pero enfermo, ¿no? Padeciente, que está sufriendo. Y pienso que dentro de muchas cosas que se pueden leer del corto, este nos permite ver precisamente cómo el esquizo se va alejando del mundo, ¿cierto? Y va quedando como internado en una realidad aparte, en una realidad propia, y que en ese mundo en donde va quedando confinado, eh, es un mundo donde predominan las memorias o los contenidos psíquicos que obviamente ya están ahí, ¿no? Que ya han sido inscritos, que ya han sido registrados en el inconsciente. Un poco de eso hace alusión las fotos que el Señor empieza a revisar al final, eh, donde se ve más o menos como una secuencia de lo que puede ser su historia de vida en esas imágenes, ¿cierto? Cómo las termina destrozando y sobre todo ya digamos haciendo una lectura un poco más atrevida conceptualmente, el ojo, la vista, como el objeto vano, como eso insoportable, como eso irrepresentable, incluso en un icono, en una imagen, como puede ser la fotografía. Y volviendo un poco al asunto de la relación del esquizofrénico con el afuera, con el mundo, eh, para recordar un poco o ponerle palabras a esa escena que parece un poco un juego estúpido cuando el señor intenta sacar los animales del apartamento y vuelven y se le cuelan, ¿no? Un poco ese juego de no poder o digamos no saber cómo ubicarse en esa zona de frontera, en esa zona de tránsito entre el mundo interno y el exterior. Esa era como una especie de palabras, de lectura, de interpretación que quería compartirles sobre el film. Y si de pronto ustedes tienen alguna otra lectura, bueno, sería chévere escucharla. O de pronto ya tienen la referencia, se lo ven con más calma en esta semana, dura un poquito más de 15 minutos, y lo tenemos ahí como un instrumento, como un material para en las próximas clases
poder hablar acerca un poco más sobre la diferencia de propiamente el esquizo con el esquizofrenia. Bien. Bueno, entonces entrando ya en materia al tema de hoy, pienso yo que aquí en la clase que vamos a ver hoy está el aporte principal de Deleuze y Guattari, a mi forma de ver, el aporte conceptual de ellos. Nosotros hemos venido haciendo una introducción, sobre todo en la clase anterior, de lo que podría ser las diferencias entre el psicoanálisis, que yo le coloco el apellido de clásico u ortodoxo, y lo que es el esquizoanálisis. Bien, eh, principalmente en la clase anterior vimos que la diferencia se podía comprender a partir de la epistemología que maneja cada uno. Bien, esto nos lleva al asunto de unas lógicas. Cuando utilizo la palabra clásico, no solamente estoy haciendo alusión a una situación del tiempo, quiero referirme a los pioneros, digamos, sino lo estoy diciendo en un sentido de la lógica que manejan, la lógica clásica que todos conocemos, la del tercero excluido, ¿cierto? Donde o se es blanco o se es negro, pero no se pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Esa es la lógica que Deleuze y Guattari nos explicaron en la clase anterior, maneja este tipo de psicoanálisis que ellos critican, que es el que ellos le van a, digamos, a nombrar como el psicoanálisis edipiano, o el psicoanálisis que pregona a Edipo. Cuando hablamos de Edipo estamos hablando de Edipo como complejo, ¿no? En un sentido psicoanalítico. Y veíamos que Deleuze y Guattari, por su parte, manejan una lógica diferente. Y habíamos dicho que las bases epistemológicas de ellos, entonces, iban a estar ubicadas en el monismo de la sustancia de Baruch Spinoza, filósofo del siglo XVII, y en su comprensión del monismo de la sustancia y del binarismo de la dualidad de los atributos del ser, que permite precisamente, ya en términos deleuzianos y guattarianos, poder diferenciar entre dos fases del mismo proceso de producción deseante. Una que sería la primera fase, que corresponde propiamente a la puesta en marcha del proceso de producción, y luego otra fase que sería el consumo de ese producto del proceso de producción. Bien, quiero hacer ese énfasis porque la clase de hoy precisamente se va a basar en eso. Para la próxima clase vamos a ingresar ya a lo que es el capítulo 2, a la crítica que ellos hacen al familiarismo psicoanalítico. Bien, allí ellos van a, digamos, mencionar directamente que el problema del psicoanálisis clásico es que incurren en unos paralogismos o en unos errores lógicos. Para poder entender cuáles son esos paralogismos, es necesario primero entender cuál es la propuesta de Deleuze y Guattari sobre las síntesis sensibles del inconsciente. Entonces, para el día de hoy, podemos volver a hacer como una especie de paralelo en donde, por un lado, vamos a estudiar lo que según Deleuze y Guattari debería ser el uso adecuado de estas síntesis sensibles de la producción de deseo, y lo que es el uso inadecuado o el paralogismo de esas síntesis, que precisamente desde la lectura de Deleuze y Guattari es un uso planificado que hace el capitalismo para poder reproducirse al infinito. Entonces vamos un poco ya atando cabos. Bien, de alguna manera el paralogismo edipiano que tiene respecto al deseo es un paralogismo que se coloca al servicio del capitalismo. No solamente es un asunto conceptual, sino que es un asunto que tiene consecuencias políticas. Vamos a ver si hacia el final de la clase
puedo llegar hasta allá. Entonces, primero que todo, nosotros hemos hablado del proceso de producción deseante, ¿cierto? Hemos dicho que con Deleuze y Guattari, para poder hablar de una psiquiatría materialista, era necesario incluir la categoría de la producción dentro de la categoría del deseo. Bien. Entonces, cuando se hace ese paso de introducir la producción en el deseo que siempre se ha pensado como un producto, cuando se quiere pensar cómo, desde dónde, cómo surge, cuál es su fase inicial de génesis, entonces tenemos que remitirnos, digamos, como a tres operaciones que hacen parte de esta síntesis. Habíamos dicho en la clase pasada, esto solamente es para repasar, que síntesis, ese nombre es necesario porque al nivel de la producción nosotros no nos encontramos con una operación analítica o de fragmentación, de división en pedazos, sino que al nivel de la producción nos encontramos con una operación de unidad o de identidad entre lo que es la naturaleza y la historia. En ese sentido, síntesis. Sensibles, habíamos dicho que ese apellido lo recibía porque estas síntesis que hacen unidad o identidad entre la naturaleza y la historia remiten a las sensaciones, a lo sensorial, a lo sensible, a lo sensitivo. Y pasivas, porque hablábamos de que son síntesis que carecen de sujeto. Para Deleuze y Guattari, lo que puede hacer el sujeto, o diciéndolo en otros términos que tal vez no son más familiares, recordando a Freud, lo que atañe a los mecanismos de defensa o los mecanismos psíquicos hace parte de la dimensión de actividad o sobre la cual tiene injerencia el sujeto. En ese sentido, estas síntesis que vamos a ver hoy son pasivas. Por eso remiten a lo real. Pero ojo, que ya lo venimos hablando desde el primer encuentro, lo real no pensado en un sentido psíquico, sino en un sentido histórico. Bien. Otra forma de poder explicar la pertinencia de este tema tiene que ver con que en las clases anteriores hemos dicho que Deleuze y Guattari no quieren pensar ni siquiera un punto de partida ni un punto de llegada dentro del proceso de producción deseante. En ese sentido, habíamos dicho que el antiedipo o la epistemología materialista no va por el lado del evolutivismo, que precisamente coloca al todo o a la unidad como destino, como punto de llegada, ni tampoco se inscribe en lo que podemos llamar el estructuralismo clásico, que por su parte coloca el todo como punto de origen. Si queremos resumirlo y tener un concepto que haga referencia en el estructuralismo a esto que estoy diciendo, sería el concepto del gran otro. Y acá, por el lado de la evolutiva, tendríamos el concepto de maduración, que es una maduración biológica, psicológica y social, ¿no? Ahí hay una articulación. Exactamente. O como los psicoanalistas norteamericanos, también.
O todo, por ejemplo, como Ana Freud, todo aquel que concibió que las fases pregenitales del desarrollo psicosexual de Freud iban unidas, iban articuladas inherentemente con lo que era el desarrollo biológico, ¿no?, del niño. Eso es también una concepción evolutiva. Toda teoría que dentro del psicoanálisis hable de maduración se puede inscribir allí. Incluso Winnicott, que es el autor que yo estoy revisando en estos momentos, incurren, digamos, en esta concepción. Entonces, este asunto de las síntesis sensibles y pasivas se quieren salir de acá. Ni un todo como destino, ni un todo como origen. Y la única manera de salir de ahí es pensando en términos de producción. ¿Cómo se produce entonces tanto la estructura social como la psíquica? Voy a borrar por aquí eso. Perdona, ese, antes de que lo quite, ese real histórico es como el cuerpo sin órganos. Exactamente. Exactamente. O lo que vamos a ver ahorita llaman ellos el flujo continuo histórico de la ile, que creo que es un concepto griego. Aristotélico. Okay. La materia diamórfica es como que hay un sustrato. Bueno, si nos puede echar una manita, me puede echar una manita ahorita, porfa. Le agradezco. Sí. Bien. Bueno, entonces son 3 operaciones dentro del proceso de producción. Proceso de producción. La primera operación o la primera síntesis la van a llamar ellos la síntesis conectiva. La segunda la van a llamar la síntesis disyuntiva y la tercera la conjuntiva. Podemos decir que son como 3 etapas, 3 fases, 3 momentos lógicos, me parece que es la mejor forma de describirlo, de ese proceso de producción deseante. Dentro de la síntesis conectiva, lo que hay que entender es que esa síntesis tiene como objetivo la producción de producción, o como decía antes, la puesta en marcha del proceso. Antes de arrancar, simplemente lo que quiero explicar es que para Deleuze y Guattari, lo que ellos critican como un paralogismo o como un uso ilógico que hace el psicoanálisis de las síntesis sensibles es porque colocan el inicio del proceso de estructuración del sujeto o de desarrollo del niño acá y se olvidan de esto. Ese es el paralogismo del psicoanálisis. Empiezan con el producto y no quieren saber nada de la producción. Bien. Otra forma de decirlo, se me olvida el nombre del autor, si Arturo me ayuda, que fue el que me presentó ese libro y me lo regaló. Empiezan por la pseudo concreción y dejan a un lado lo concreto. ¿O sí? Muchas gracias. Entonces, la síntesis conectiva, puesta en marcha del proceso o producción de producción. Acá cada una va a trabajar con una ley. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos la metapsicología freudiana, cómo en cada sistema psíquico Freud también colocaba una ley de asociación? Bueno, algo análogo van a hacer ellos. La ley que se maneja en esta es la ley de conexión. ¿Sí? Y dentro de la síntesis conectiva, ahí todavía no hay sujeto, ¿verdad? En ninguna de las 3. Pero Hasta ahora aquí. es que recuerdo que en la sesión pasada usted nos mencionaba que precisamente digamos, la importancia de no poner punto de partida en el proceso de estructuración individual.
psíquico, que es en lo que incurre el psicoanálisis, era no tener que pensar en algo pasivo en el sentido de, por ejemplo, del pensamiento sin sujeto, que era lo que estábamos hablando de la montaña, y estaba pensando en eso, lo de las síntesis sensibles, y tiene que ver es con lo que todavía no se le ha atribuido a un sujeto. Exactamente. Estamos hablando de la identidad entre la naturaleza y la historia. Ellos están preguntando cómo se da esa identidad. Las síntesis sensibles es una teoría que explica precisamente la identidad entre naturaleza e historia, pero eso está por fuera del sujeto entendido en términos personales o individuales, ¿bien? O psicológicos. ¿Qué quiere decir la ley de conexión? La ley de conexión, en términos lógicos, va a trabajar con el conector. Es decir, todo lo que se puede ir sumando, todo lo que se puede ir agregando a una lista. ¿Bien? Blancos, negros, flacos, gordos. Relación con lo que plantea Freud en el texto de la negación, A ver. de cómo se iba formando el mundo exterior y el mundo interior. Exactamente. Pero entonces Freud arrancaría precisamente por este último punto, de acuerdo a la lectura que está haciendo Deleuze y Guattari. Bien, precisamente el texto de la negación lo que permite entender es cómo surge, cuál es la génesis de ese mundo interno, subjetivo. Y lo que el texto de la negación nos permite entender es que precisamente a través de la represión originaria se funda el inconsciente con una naturaleza de representaciones negativas. Negativas en el sentido de que el objeto de esas representaciones no existe o no coincide como tal con los objetos del mundo exterior. Esa es la explicación o ese es el objetivo del texto de la negación de Freud. ¿Bien? Explica precisamente cómo, por ejemplo, lo displacentero se rechaza, se eyecta hacia el exterior para constituir el mundo interno en términos placenteros y el exterior en términos de displacer. ¿Bien? Ahí está esa brecha, ¿no? Ahí está ese corte tajante, irreconciliable entre lo externo y lo interno, precisamente en el texto freudiano. Digamos entonces que con la síntesis conectiva y disyuntiva iríamos a tratar de entender lo que estaría antes de ese paso que explica Freud, antes de la represión primaria que hay. En pocas palabras, estamos entendiendo el proceso de transición entre lo histórico-social y la represión primaria que crea el inconsciente, que produce el inconsciente. ¿Bien? Entonces, acá es acoplar. Acoplar. Esto, digamos, es lo que hacen los objetos parciales en esta síntesis conectiva. Pero no solamente acoplar lo que ya tiene una familiaridad, lo que no solamente es acoplar órganos que ya, digamos, tienen una especie de unidad dentro de un organismo, sino acoplar las cosas de naturalezas más diversas. Ellos utilizan un término que sería lo aberrante, lo que se acopla o se conecta más allá de la naturaleza. Entonces el acoplamiento de la boca del bebé con su pulgar, que no es tan aberrante, pero sí de la boca del bebé, por ejemplo, con una mierda de perro que se encuentra en el suelo. Bien. Por ejemplo, la conexión aberrante que puede hacer un sujeto sádico con un objeto que causa, que inflige dolor a un partener, a un semejante. Son conexiones, son acoplamientos, digamos que no están operados por leyes naturales y que aunque involucran toda esta dimensión de lo instintivo que tiene que ver con la necesidad, hace conexión o acoples con objetos
que están más allá o por fuera del circuito de lo instintivo o de lo natural. Bien, en pocas palabras, acá estamos hablando de esa naturaleza polimorfo perversa que Freud descubrió y que hemos hablado, que Deleuze y Guattari le reconocen a Freud, naturaleza polimorfo perversa de los objetos de deseo, la capacidad de poder conectar con una multiplicidad. Bien, acá, ¿qué es lo que va a permitir esa conexión? La libido. La libido entendida como trabajo conectivo de la producción deseante. Bien, la libido como esa sustancia que nos permite pensar en términos espinosistas el todo. Una misma sustancia para las máquinas deseantes, una misma sustancia para las máquinas sociales, una misma sustancia libidinal para las máquinas técnicas. Me hago entender, ¿no? Deseantes con lo que tiene que ver con el inconsciente, máquinas sociales con lo que tiene que ver con formas de organización o de orden social, y máquinas técnicas con lo que tiene que ver con objetos o productos de tecnología. Bien, todas las tres, aunque remiten a cosas tan diferentes, a este primer nivel de la conexión, comparten una misma sustancia que es la libido. Bien, no sé, propongo para poder pensar esa transversalidad de la sustancia libidinal, como ejemplo colocar lo que es Internet, las redes sociales, ¿no? Cómo están ahí conjugadas el deseo, permite hacer la transversalidad entre lo propiamente psíquico, entre una estructura social y los avances técnicos. Y al mismo tiempo, cómo los anudamientos entre estas tres máquinas, dependiendo cómo se anuden, van produciendo tal o cual tipo de subjetividad. Definitivamente no es la misma subjetividad antes de Internet y después de Internet. ¿Bien? Una pregunta, pero ellos entienden, bueno, digamos que en sí todo el cosmos, el universo es un proceso de producción y de conexiones. Es decir, incluso en lo inerte, por ejemplo, es decir, incluso los mismos cuerpos o objetos espaciales solamente materiales, no vivos, participan de este proceso. Y se entiende entonces que eso también tiene una forma libidinal, es decir, desde este punto de vista. Claro, porque ellos van a decir que los objetos técnicos dependen del socius, dependen del tipo de estructura social, la creación o la producción de los objetos técnicos. Y en ese orden de ideas está todo el deseo envuelto en ellos. No los consideran, digamos, porque hacerlo así sería precisamente devolvernos a este pensamiento binarista que dividía las cosas materiales de lo trascendente, de lo que es propio de la idea, del humano, y sería volver a colocar el deseo o la libido de ese segundo lado, ¿no? Y dejarlo por fuera de la cosa, de los objetos. Pero claro, cuando hablamos de cosmos, hablamos de cosas que no, digamos, muy lejanas, de otras galaxias. Eso se entiende también como parte de ese proceso. Bueno, ellos no lo, yo no lo leo, no lo entiendo en un sentido más cosmológico, más del infinito. Yo veo que cuando ellos hablan del cuerpo sin órganos, utilizan unos términos muy terráqueos, muy de este mundo, muy de lo que precisamente, digamos, puede ser considerado como producto humano, ¿no? Sin decir por ello que, por ejemplo, un Carl Sagan se encargaba de estudiar fantasías, ¿no? Pero, o sea, no sé si le estoy entendiendo bien, profesor David, de si, por ejemplo, un objeto de la galaxia con el cual el humano nunca haya tenido alguna relación, ellos también comprenden que tiene una sustancia libidinal. Sí, lo que pasa es que la respuesta que le doy me supera porque no sé muy bien cómo sustentársela. Pero para ellos sí existe una sustancia libidinal incluso en los objetos inertes. Eso es lo que yo entendía también.
Porque eso es un proceso universal. Exactamente, exactamente. Y está bueno dejar ahí la anotación para ver si en el transcurso de las clases podemos retomar el tema, a ver cómo lo entendemos mejor. Porque creo que por ideas como estas es que a ellos también se les imputa que también crearon alguna metafísica, ¿no? Entonces está bueno despejar esta idea que de pronto a mí me supera para poder dar cuenta de ello. Acá la libido es entendida simplemente como fuerza de atracción. Bien, sí, como una energía, pero una energía sexual. Ahora lo que pasa es que con ellos siempre hay que decir pero, porque es una energía sexual, pero recuerden que ellos nos indican que nos salgamos del paradigma antropomórfico. Es decir, es una energía sexual, pero vayamos más allá de la sexualidad humana. Bien. Bueno, en términos freudianos, para los que están relacionados con la metapsicología de Sigmund Freud, esta función o esta operación conectiva la podemos entender con lo que Freud llamaba la catexis o el investimento.